Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Les traigo un recopilado de preguntas especiales que me pasaron que se supone corresponden al examen febrero 2018. Espero les sirvan. Bueno, la primera es tercera derivada de la raíz de x. Esta va a ser igual a 3 entre 8 raíz de x a la 5. Antes de que se me olvide, recuerden que estas preguntas son un método didáctico. Es para reforzar lo ya aprendido en sus cursos o bachillerato. En ningún momento estas deben de sustituir lo que han aprendido durante sus cursos o bachillerato. Úsenlas como un medio de aprendizaje y de reforzar lo que han visto. Bueno, pasamos a la 2. Fórmula de punto medio, fórmula de distancia entre dos puntos y R igual a distancia entre vértices. Me imagino que aquí se refiere a que les preguntaron estas, estas diferentes fórmulas con diferentes incisos. Hay que recordar que este tipo de compilados los hacen los alumnos al salir del examen. Si bien son de gran ayuda, muchas veces no están bien redactados y hay que simplemente tomarlos tal cual para ver, bueno, me está diciendo que repase fórmula de punto medio, fórmula de distancia entre dos puntos y distancia entre vértices. Tercer término de un binomio de Newton a la 6 tiene coeficiente de 15. Bueno, aquí esto, cuando les pregunten un binomio de Newton, utilicen el triángulo de Pascal. Es más rápido que hacer toda la formulota de binomio de Newton. La fórmula de excentricidad es C entre A. Esa sí la han preguntado varias veces, incluso en el pasado la volvieron a preguntar. Área máxima, multiplicar lados que la suma de sea 120. Ok. Esta se refería a un terreno donde la suma de su perímetro eran 120 y pedían el máximo del área. Ecuación perpendicular pendiente, volteada y negativa. Bueno, esa no la entiendo mucho. Nos ponen aquí la fórmula de punto medio. Fórmula de la distancia entre los puntos menos 3,5 y menos 2,1. Ok. Bueno, dice que es raíz de 37. Les recomiendo checarlas. Muchas veces vienen mal, así que no está de más hacerlas. Tercer término de un binomio de Newton, otra vez. Binomio de Newton a la 6, 15 cúbica más b cúbica, sexta potencia. Ok. Bueno, aquí nos dice que tus resultados serán positivos y cuenta el que tiene 7 términos. Bueno, aquí hay una ecuación que es 5, abrimos paréntesis, 4x menos 1, cerramos paréntesis, menos 2 por 5, abrimos paréntesis, perdón, 5x menos 5, cerramos paréntesis, igual a 20, abrimos paréntesis, por x más 1. Intervalo de la desigualdad 1 entre a más 2 menor que 2 entre a más 1. Resultado de 4 menos 6 entre menos 2 menos 4 por 2 menos 5. Bueno, aquí tenemos el problema de las bolsitas. Ese ya está en las hojas Cipro. Ay, perdón. Perdón. Física nos dice que quién inventó la bobina eléctrica. Eso sí ha pasado en los últimos exámenes. Han preguntado quién inventó ciertas cosas. Y sí, eso sí ha sido recurrente. Definición de velocidad instantánea y media. Problema de temperatura final de una mezcla. Bueno, esa es la fórmula. Fórmula y problema de gravitación universal. Refracción y difracción. Rodea la hoja y reflexión. Bueno, problema de circuito en paralelo con resistencia paralela. Fórmulas de gasto, área, velocidad. Me imagino que aquí se refieren al llenado de la alberca. Energía potencial en un columpio. La pregunta de los columpios. Esta sí la han hecho mucho. De el columpio, de cuál de los dos es el que tiene mayor energía potencial o cinética. Menor potencia mecánica. Sí, aquí era una pregunta
donde te preguntaban cuál era el que tenía mayor potencia mecánica, si un carro que estaba estacionado, un niño sobre un columpio o otro brincando, creo. Y aquí nos dice que la respuesta era el carro estacionado. La ley de Hooke a partir de una gráfica. Primero una fuerza entre su distancia para obtener el peso del objeto. ¿Ok? Principio de prensas es el de Pascal. Continuemos. Ay, perdón, otra vez. Bueno, química. Solvente está en mayor cantidad. ¿Quién usó el uranio para experimentar? Marie Curie. Ácido fuerte es el HCl. Energía interna, aumentar la temperatura. Aumento de energía interna, aumentar la temperatura. Energía libre de Gibbs, la fórmula. Compuesto que termina en ing, alqueno. Isótopo, diferentes neutrones. Óxido-ácido tiene SpCON. Óxido ácido. Para formar ácido nítrico, NO2 más agua. Ácido carboxílico es RCOOH. Tenemos la estructura. Perdón, es que la computadora está algo mal. 80G de Fe2 o 3, ¿cuántos moles hay? Aquí nos dice en 0.5 moles. Número de átomos equivalentes a protones. Óxido ácido R igual a SO3. Aquí pasamos a biología. Taxonomía va de lo general a lo particular. Nivel trófico que reintegra nutrientes descomponedores. Panspermia, esporas del espacio. ¿Qué más? Relación a columnas, abiótica, sinónimo de generación espontánea. Planta, autótrofos y monera, procariontes, de relación de columnas. Producto de la glucólisis, ATP, NAT y ácido pirúvico o piruvato. Enlace de una proteína peptídico. Proteína catalizadora hidrolasa. El diagrama de la célula, ese sí, preguntaban sus organelos, no está de más darle un repaso. Mitosis, produce células somáticas de 46 cromosomas, encargado de llevar a los polos las cromátidas, usos mitóticos. Varias especies reunidas en un lugar determinado, comunidad. Humus y líquenes son factores de un ecosistema biótico. Monómero de ácidos nucleicos, nucleótidos. Bien, pasamos a geografía. En México, ¿en dónde podemos observar el principal modo de comunicación, nodo de comunicación? Es en la Ciudad de México. Conjunto de organismos de la misma especie que comparten el ambiente y tienen semejanza genética, población. Zonas petroquímicas de México: Tula, Salamanca, Poza Rica. Estados afectados por oleoductos: Tabasco, Veracruz. Japón se favorece del choque de las corrientes marítimas en la pesca. Actividad primaria: pesca. Característica económica en la meseta: explotación de recursos y población media. Migración a países desarrollados. Los emisores: remesas. Bueno, Cerro de Veracruz, plata para explosivos. No era azufre, creo. Latitud y longitud de Paraguay y localizar Chile. Bueno, eso se refiere a un mapa que pusieron y había que localizarlo. Nodos carreteros: Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes y Veracruz. Perdón, de nuevo. Español: antónimo de interino, definitivo. Enunciado unimembre, no tiene verbo. Ortografía correcta: hazme reír. Vicerrector: autorrealización. Se usa doble R entre vocales. Antología: panaderos a pastel como escritora novela.
El catecismo consiste en aprenderse oraciones de memoria, es una oración referencial. Ficha hemerográfica, periódicos y revistas. Texto Margarita o El poder de la farmacopea. Bueno, ese búsquenlo en internet, es un texto que vino, está muy divertido y léanlo, puede ser que venga. Bueno, ¿qué es el qué es, qué es la paráfrasis? Explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo en nuestras propias palabras. Resumen consiste en condensar el contenido de un texto, las ideas principales, pero con nuestras palabras. Cita textual, transcribir lo dicho por otra persona sin aumentar ni quitar o cambiar en el mínimo elemento. Comentario, consiste en una reflexión de determinado tema inclinado hacia una versión crítica. Bueno, el hombre le dijo algo a su acompañante, objeto directo a su acompañante. Enunciado bimembre, sujeto más verbo más predicado. Bueno, continuamos. Literatura. Corriente literaria es movimiento que siguen escritores por un periodo determinado. Figura retórica, símil, siempre lleva la palabra como o cual. Géneros literarios, épico, hazañas de héroes, valores de un pueblo, lírico, expresa sentimientos y emociones. Drama, escrito en diálogo y se puede representar en teatro. Modernismo, Rubén Darío. Autores contemporáneos modernistas, mexicanos Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera. La editorial, dar su opinión. Argumentación, opinión, postura sobre un tema. ¿Por qué? No tienes límites, date el gusto de usar una computadora de él, es apelativa. Corriente a la que pertenece Mario Benedetti, vanguardismo. Historia universal. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Creación de la Organización de Naciones Unidas. Se debilitaron los imperios coloniales, lo que permitió el surgimiento de los movimientos descolonizadores de Asia y África. Surgimiento de USA como una potencia económica, la Guerra Fría y el mundo bipolar. Nombre del líder bolchevique, Lenin. Nombre del movimiento obrero que pretendía la destrucción de las máquinas ludistas. ¿Cuáles son las herramientas con las que los historiadores reconstruyeron los hechos históricos? Fuentes directas e indirectas. Inventor de la bombilla eléctrica, aquí están las preguntas que les decía, Tomás Alva Edison. Inventor del radio, Guillermo Marconi. Inventor del telégrafo, Samuel Morse. Premio Nobel que descubrió la radioactividad del uranio, Henry Becquerel. ¿Cuáles son los propósitos revolucionarios de finales del siglo XVIII? Derrota del feudalismo y combatir los privilegios de la nobleza y el clero. El Duce era Mussolini, socialismo utópico es idealismo, socialismo científico, modos de producción, anarquismo, desconocer al Estado, conflicto en los Balcanes, la URSS. Bien, continuamos. Gobierno después del Plan de Ayutla, liberal. Mussolini, fascismo. Hitler, nazismo. Hirohito, militarismo. Es japonés, regímenes totalitarios. Guerra Fría con Cuba, crisis de los misiles. ¿Por qué es más poderosa la burguesía, capital y dinero? Estructuralismo, Levi Strauss. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ocupación de países vencidos y división de Alemania en dos bloques. Causas de la Revolución Rusa, crisis económica, agricultura, descontento social, bolcheviques, países resultantes después de la desintegración de la URSS, Estonia, Lituania, Letonia y Ucrania. Bien, esta es la última página.
Causas de la Revolución Francesa: crisis económica, desigualdad social, la Ilustración, aumento de impuestos al pueblo. Elementos que usa el historiador para transcribir la historia. Reutiliza los documentos del pasado y plantea la nueva transcripción basándose en la interpretación. Nombre de la cultura que tuvo contacto con los españoles, cultura mexica. ¿Con qué presidente mexicano inicia el presidencialismo? Lázaro Cárdenas del Río. Perdón. Presidente que instauró el constitucionalismo en México, Venustiano Carranza. Presidente mexicano que inició la construcción del Palacio de Bellas Artes y expandió las vías telegráficas y férreas, fundó la Universidad Nacional de México, fue positivista, Porfirio Díaz. Situación económica de México de 1821, baja economía. Doroteo Arango era Pancho Villa. Cultura en América cuando llegaron los españoles, azteca. Neoliberalismo, política y privatización. Presidencialismo, voto del pueblo. Bueno, aquí déjenme bajarle un poquito. Un poquito, perdón. Presidencialismo, voto del pueblo. Caudillismo, seguir a un líder. Plan de Ayala, Zapata desconoce a Madero. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Espero les sirvan. Recuerden que estas preguntas son solamente un medio didáctico y espero logren sacar algo bueno de ellas, ya que están muy mal redactadas y pues espero les ayuden. Recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.